Ok, pues muchas gracias a todos por estar esta noche. Esto es una muy buena señal de la intención de poner atención en las necesidades de sus hijos, y para mí me parece muy importante que pues tomemos el tiempo para esto. Bueno, vamos a hablar de un tema. Hoy en la mañana traté con los dos grupos de secundaria y luego el de secundaria baja y secundaria alta, y hablamos acerca de algunas de esas cosas, pero ahora me gustaría como complementar o completar este círculo para que podamos pues lograr un objetivo en conjunto, ¿no? Entonces vamos a hablar de la seguridad digital para los padres, ¿no? Porque hay pues a veces pensamos que la seguridad la tiene que brindar alguien más, ¿no? Y no nos damos el tiempo para poder ser participantes dentro de esto. Y una de las razones es porque creemos que no somos expertos en tecnología, ¿no? A veces vemos a nuestros hijos mover los dispositivos, las páginas, en muchas de estas cosas nuevas, y los vemos que son muy expertos, ¿no? Cuando la realidad es que, bueno, sí lo son, ¿no? Porque nos tienen en una generación adelante, y entonces, o más bien, sí, más adelante en tecnología, pero la realidad es que nosotros podemos hacer un papel muy importante, muy trascendente en medio de todo esto. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerles es, levanten la mano si ustedes conocen cuáles son las tres aplicaciones favoritas o las redes sociales que tienen sus hijos, si las conocen. Saben que si tienen algún dispositivo móvil, cuáles son las que más utilizan, si utilizan alguna red social u otra, tienen alguna preferencia. Ok, ok, levanten su mano si conocen las tres apps favoritas, ya sea de redes sociales, de juegos, de diversas cosas. Ok, puede ser que a lo mejor alguno no tenga un dispositivo, está bien, no pasa nada. Ok, muchas gracias. Ok, pueden bajar su mano. Tengo otra pregunta, ¿no? Que también es importante, y es si han hablado sobre la seguridad de Internet este mes, ¿no? En el mes de octubre, que, bueno, apenas estamos como a la mitad, ¿no? Pero si durante este mes han tratado algún asunto relacionado con la ciberseguridad, ¿no? O incluso desde la clase anterior. Levanten su mano si han hablado durante este mes anterior de ciberseguridad con sus hijos, ¿no? Ok, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Ok, bueno, bajen su mano. Y la última pregunta que tengo es si saben lo que es el grooming. ¿Alguien sabe lo que es el grooming? Ok, ok, no todos, perfecto, de acuerdo. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a tratar algunos de estos asuntos y temas, e incluso algunos que creo que también son muy importantes que consideremos, ¿no? Bueno, entonces mi intención no es hablarles de tecnología, porque insisto, no es la competencia ni la intención, sino vamos a presentar o vamos a tratar de hablar acerca de cómo nosotros podemos estar presentes en la vida digital de nuestros hijos, ¿no? Porque nuestros hijos, sin duda alguna, que no dejarán de estar en esta era digital. Ellos van a participar de esto porque es parte de del tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hablar es acerca de la conversación. Fíjense qué interesante es que porque hay muchas herramientas tecnológicas o incluso software que podrían ayudar al control del acceso de nuestros hijos hacia Internet. Por ejemplo, el famoso control parental, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues es un programa que bloquea páginas que tengan cierto contenido o que estén clasificadas para cierto tipo de espectadores. Esto es algo que puede existir o no en los sitios. Y lo que hace
este software es bloquear la entrada a esos diferentes asuntos, ¿no? Pero, y funcionan, ¿no? Definitivamente. Hay otros elementos como, por ejemplo, los ruteadores de Internet de los diferentes servicios que contratamos. Es posible colocarles timers de uso, ¿no? E incluso se podrían bloquear los usuarios para que no pudieran consultar ciertas páginas. Esto es un asunto muy técnico que pues no es el caso, pero se podría hacer. Podrías decir, a partir de tal hora ya no puede nadie conectarse a Internet más que ciertos dispositivos, ¿no? Y podríamos utilizarlo también, ¿no? Y en algunos casos llega a ser una práctica también útil, ¿no? Para la vida de la familia o de las personas, pero también depende mucho del caso. Podemos hablar de diversas herramientas que nos permitan controlar incluso antivirus, incluso bloqueadores, ¿no? De páginas específicas como TikTok, YouTube, como Facebook, como Instagram, donde podríamos bloquear con las famosísimas VPNs, donde podríamos bloquear todo este sistema. Pero a mí me parece que la herramienta que tenemos más a la mano y a mi parecer la que es más trascendente de todo es la conversación. Es el hecho de que nosotros entablemos y comencemos un diálogo muy, en primer lugar, cotidiano, muy constante, pero también al mismo tiempo muy abierto, ¿no? En la mañana, mientras platicaba yo con los muchachos, algunos de ellos no conocían ciertos peligros que podían tener al compartir la información de sus vidas, ¿no? Incluyendo la escuela a la que van, si están de vacaciones, cómo se llaman sus padres, si, dónde viven, ¿no? Muchos de estos elementos que a veces por causa de cierta inocencia, ¿no? O incluso por la actuación de un tercero que suplanta una identidad, obtiene información comprometedora o trascendente de nuestras vidas, ¿no? Y nosotros necesitamos hablar de todo esto, tenemos que alertarlos, pero no solamente como una plática que, bueno, ya te di la plática, ¿no? Acerca de esto y bueno, nos vemos cuando cumplas 35, ¿no? No, porque nosotros no sabemos cuál es el desempeño y cuál es el desarrollo de su vida digital en ese momento, ¿no? Incluso podrían estar involucrados como actores o como ejecutantes de ciertas cosas o podrían ser víctimas de muchas de ellas y nosotros tenemos que estar presentes en ese momento justo para poderlos orientar de la manera correcta, ¿no? Entonces, eh, la clave de todo esto es que el software nos puede ayudar, puede ser una herramienta útil, pero no hay nada mejor que el hecho de que nosotros hablemos, ¿no? Con nuestros hijos acerca de este asunto, ¿no? Entonces, necesitamos crear un vínculo de confianza con ellos, necesitamos crear o permitirles tener una puerta abierta en nosotros, ¿no? En un grado de confianza para que puedan hablar sin ningún tipo de restricción acerca de lo que les está sucediendo, ¿no? Podríamos hablar de una manera muy tajante o a veces hasta dura, ¿no? Diciendo, no, el Internet es peligroso, mejor no lo uses, ¿no? Mejor no entres ahí, ¿no? Definitivamente que es un ámbito peligroso, pero quizás no sea la mejor forma decir que el Internet es demasiado peligroso y mejor no lo uses, ¿no? Porque también podríamos decirle no salgas a la calle porque te va a atropellar un trolebús, ¿no? Y no hacemos, no lo restringimos por eso, sino más bien le enseñamos a voltear a la calle para que no sufra ese tipo de daños, ¿no? A veces también en nuestra frustración llegamos a tener actitudes como esta, ¿no? Dame tu teléfono ahora mismo, ¿no? Te voy a hacer una auditoría como el SAT, ¿no? Acerca de tu estado en ese sentido, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, pues sucede que el corazón, esta parte emotiva de nuestros hijos, a veces se ve lastimada por causa de trastocar incluso un asunto de privacidad, ¿no? Y ahorita vamos a tratar un poquito de eso, porque una cosa es que tengan privacidad
y otra cosa es que estén teniendo en secreto una manera de ser, ¿no? Y ahorita vamos a tratar de hablar un poquito de eso. O revisar a escondidas, ¿no? El dispositivo o el historial de Internet para ver qué fue en lo que estuvieron y una vez que se obtienen ciertas pruebas, entonces llevar un reclamo, ¿no? Nosotros necesitamos saber cuál es nuestro objetivo acerca de esto, qué queremos, ¿no? Queremos tener una puerta abierta donde exista la confianza y donde podamos enterarnos de sus inquietudes, de sus temores, de los problemas a los que están enfrentando, o queremos una visión de militar en donde no te permite voltear para ningún lado. Pero ¿qué sí funciona como en esta herramienta? Bueno, que nos adentremos quizás un poco más, incluso en cuál es la razón por la que ellos están participando de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí propongo esto, cuéntame de ese juego, con quién juegas o cómo te relacionas. No sé si alguno ha visto a alguno de sus hijos que jueguen Fortnite, ¿no? Que es un juego en línea donde interactúa con otras personas. Si alguna vez se han interesado en eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo que jueguen, ¿no? Con ellos, o no sé, quizás hasta sí, ¿no? Pero si se han interesado en cuál es el objetivo, cuáles son las reglas, por qué tienen ciertos disfraces, por qué tienen ciertos colores, qué significa que pertenece a un nivel, cómo es que pueden jugar en equipo, cómo se comunican con las demás entidades o personas que se encuentran en ese lugar, qué ganan, qué pierden, y cada uno de estos elementos que lo que va a hacer es abrirnos una ventana de oportunidad para dialogar con ellos en este sentido. Si nosotros aprendemos a interesarnos en aquellas cosas que a nuestros hijos les están interesando, vamos a tener una realidad mayor acerca de esto y podremos ser una ayuda mejor para ellos. Fíjense, a veces pensamos esto y lo he visto que satanizamos todo, ¿no? Y en verdad sí tenemos que tener mucho cuidado. Pero la pregunta sería, ¿por qué quieres tener una cuenta de Instagram, por ejemplo? Cuál es tu objetivo? ¿Por qué quieres tener una cuenta de TikTok, ¿no? Que es una de las redes sociales más en boga, ¿no? En ese sentido. O de Facebook o de muchas de ellas. ¿Por qué? Cuál es tu objetivo? Y a lo mejor la respuesta va a ser algo muy sencillo y algo muy inocente, o a lo mejor necesitamos orientarlos para que tengan un entendimiento mayor de cuál es este asunto, ¿no? Es muy interesante porque si ustedes se han dado cuenta, estas redes sociales, y creo que lo hablamos la vez pasada, nos presentan una visión distorsionada de la verdad, ¿no? Y a veces quizás lo que nuestros hijos están queriendo hacer es presentar una versión distinta de lo que son. Y si esto es así, tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Por qué mi hijo quisiera tomarse una fotografía con 400 filtros que le cambien por completo el rostro o la complexión de su cuerpo, ¿no? Entonces, tendríamos que preguntarnos. Y abrir un diálogo en ese sentido para poder darles una mayor orientación, ¿no? Bueno, preguntarles cosas como, ¿alguna vez alguien te ha hecho sentir incómodo en línea? Fíjense, les voy a comentar algo que me confesaron algunos muchachos en la mañana. Yo les decía si ellos habían bloqueado a alguien de sus redes sociales en alguna parte o en algún momento de su vida dentro de esa red social. Y curiosamente, el 90% han bloqueado a alguien. Y eso es algo interesante porque significa que algo experimentaron, ¿no? Yo no era mi papel, ni es mi papel tratar de enterarme por qué, pero sucedió algo que los llevó a tomar una acción en ese sentido, de tal manera que bloquearon a un usuario. Es decir, que reconocieron que habría una cosa que les incomodaba. Algunos de ellos me comentaron que han tenido acercamientos y encuentros de personas que no conocen, de personas que son completamente ajenas a ellos y que sin conocerlos empezaron a entablar una comunicación con ellos, ¿no? Y yo espero con muchas ganas
que ustedes entiendan y conozcan esta realidad. Insisto, no como diciéndole, ¿con quién andas hablando? ¿No? Como decía mi abuela, tal por cual, ¿no? Sino en un asunto de verdadero interés, ¿no? Porque nos interesa. Yo les hablaba a sus hijos acerca de que realmente los padres estamos muy interesados en que ellos tengan las mejores oportunidades y que puedan librarse de muchas cosas que pueden traer algo malo para sus vidas, ¿no? Miren, por ejemplo, podemos decir, mira, leí sobre esto, ¿no? Ah, relacionado con la tecnología o relacionado con la vida digital, y dice, ¿tú qué opinas, no? ¿Cuál es tu opinión, no? Por ejemplo, les estuve hablando acerca del ciberacoso y de la realidad. Hay una realidad que no podemos negar de un problema social y de salud pública ya relacionado con el ciberacoso. Hace poquito hubo el caso de la muerte de un joven en el CCH Sur por causa de una persona que era intolerante a la otra persona, ¿no? Era diferente y entonces resultó que lo terminó matando, ¿no? Por esa razón. Y en medios digitales, publicando todo este como copia de nuestro vecino del norte, que trae una inestabilidad en el corazón y en la vida de nuestros jóvenes, ¿no? Pensando de eso, ¿por qué odias a este tipo de personas? ¿Por qué te relacionas o por qué hablas de esa manera acerca de ciertos asuntos, ¿no? Y necesitamos aprender tolerancia acerca del que es diferente de nosotros, porque es la única manera en la que podemos comunicarnos y más aún en el poder convivir todos los días sobre la tierra, ¿no? Entonces, entablar preguntas muy puntuales acerca de esto y enterarnos, ¿no? Fíjense, algunos de ellos, sobre todo los más grandes, no sabían de este asunto que ha pasado en nuestro país, ¿no? O está sucediendo en nuestro país, que fue una situación muy sonada y que es necesario hablarlo con ellos, justo para que tengan la información correcta y no una información sesgada, eh, basada en los criterios, en nuestros criterios, pero no en algo objetivo, ¿no? Entonces yo les animo mucho a que avancemos en este sentido. Entonces, bueno, ahorita voy a hablar de algunos asuntos. Bueno, vamos aquí tengo un ejemplo clásico, ¿no? De un escenario, ¿no? Tu hijo de 11 años, 12, los años que tú quieras, quiere tener una cuenta de Instagram. ¿Por qué quiere tenerla? Porque todos lo tienen. Porque en la escuela todos tienen un dispositivo móvil, todos tienen una cuenta de Instagram, lo que sea, ¿no? ¿Cuál podría ser la respuesta tradicional? No, hasta que te cases y te compres tu propio teléfono. Lamentablemente, yo caí en ese error, ¿no? Yo planteé esta misma asunto. No, no, no. Cuando tú tengas para comprarte un teléfono, te lo compras. Lo más chistoso fue que después tuvieron tiempo para comprarse un teléfono, ¿no? Y se lo compraron, ¿no? Sin embargo, no es la mejor respuesta, porque no nos da, no nos da, no entablamos una comunicación directa, ¿no? Acerca del peligro que hay en ese sentido. Pero, ¿qué sí podríamos hacer, ¿no? Bueno, hablemos de eso, ¿no? ¿Qué quieres hacer en Instagram? ¿Qué hay en Instagram que es tan deseable, ¿no? ¿Qué te atrae de esa red social? ¿Qué has visto en los dispositivos o en algún otro lugar de las cuentas de tus amigos que pueda ser tan llamativo, ¿no? Insisto, a lo mejor la respuesta va a ser algo mucho más sencillo de lo que pensamos, ¿no? Pero también plantearles esta pregunta. Eso fue uno de los retos que yo tuve en la mañana, decirles, hacerlos conscientes de cuál es el riesgo que pueden encontrar al tener una red social y compartir, principalmente eso, compartir parte de su vida en ese medio que puede estar abierto a cualquier persona, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de eso, ¿no? Y otro asunto sería, ¿qué tal si lo exploramos juntos y decidimos, ¿no? Capaz de que hasta tú abres una cuenta, ¿no? Capaz de que hasta tú participas dentro de eso mismo. Y ese es justamente lo interesante de este asunto, entablar una relación y una comunicación con nuestros hijos, de tal manera que podamos llevar a un acuerdo. Fíjense, a veces pensamos que nuestros hijos tienen que hacer lo que nosotros digamos porque son nuestros hijos, y en un sentido sí, pero en otro, nosotros estamos formando personas
que en un momento van a ser adultas y tienen que ser independientes. Entonces, mejor enseñémosles un asunto interesante acerca del pensamiento crítico que se debe tener en ese asunto, ¿no? No es, como pongo aquí punto clave, no es sí o no, es conversemos y establezcamos un acuerdo. Nuestros hijos están deseando, también están entrando en un momento en donde dejan de ser niños y empiezan a ser jóvenes y empiezan a buscar su individualidad, su independencia. Entonces, un acuerdo es una herramienta impresionante porque no solamente te ayuda a controlar ciertos asuntos, sino que le permite ser responsable de lo que tú estás haciendo junto con él. No es un asunto nada más de que porque soy tu padre, ¿no? O porque lo digo yo, sino porque estamos llegando a un acuerdo acerca de un asunto y eres responsable o corresponsable de esa persona. Entonces, de esa situación. Entonces, esto me llama mucho la atención porque nos va a acercar mucho al corazón de ellos. Bueno, vamos a hablar de tres temas que sí o sí deben hablar con sus hijos. Tres cosas que tienen que hablar de forma continua, abierta, presente con sus hijos, ¿no? La primera de ellas es muy interesante. Lo que subes a internet nunca desaparece. Y esta es una de las cosas que tenemos que comprender. Pareciera ser que, bueno, ya subí esta fotografía chistosa, subí este comentario quizás en doble sentido, quizás hiriente, quizás con alguna cosa, o hasta muy trivial. Subí los huevos con jamón que me comí en la mañana, no lo sé. Esta información queda guardada en internet para siempre. Ahora pueden decir, oye, pero ¿cómo? Si yo puedo borrar cuando yo quiera mis fotografías. Y la respuesta es sí y no, ¿no? Muchas veces esa información queda resguardada en servidores, en cachés. Y una cosa que hay algo muy interesante, que son las capturas de pantalla. No sé si ustedes conozcan el término o esta práctica en donde en el teléfono, principalmente, ¿no? También se puede hacer en la computadora, pero en el teléfono de una manera muy práctica, con presionar dos botones, puedes tomar una fotografía de la pantalla en ese momento. ¿Qué sucedió? Que incluso sin el consentimiento de la persona que lo subió, tú estás resguardando parte de esa información. Les comentaba esto, por ejemplo, no sé si ustedes lo han hecho, yo creo que sí, porque todos lo hemos hecho. Hemos tomado capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp para luego mostrárselas a alguien más. Y muchas veces, no, sin el consentimiento de la persona con la que estábamos hablando. ¿Sí, sí está claro lo que estoy diciendo? Incluso podríamos hablar de algún tema sensible y yo estoy capturando una conversación que nadie me autorizó para hacer pública, ¿no? Y aquí comienzan exactamente los problemas. No sabemos quién está detrás de este asunto que pueda estar capturando esta información, guardándola o resguardándola de esa manera. Por ahí hay un caso hay dos casos muy interesantes de una ley incluso que se llamó la ley Olimpia, ¿no? Que trata con mucha severidad la publicación de fotografías principalmente relacionadas con pornografía infantil o con contenido sexual sin la aprobación de las personas. Incluso ya no se persigue con denuncia, sino se hace por oficio, ¿no? Y esto es algo bien interesante porque hubo algunos jóvenes e incluso adolescentes que, que tuvieron que ser procesados porque compartieron fotografías o información de señoritas sin su consentimiento. Y esto es algo muy tremendo porque no sabemos quién puede manejar esto, ¿no? Y a veces parece como algo inocente, ¿no? Yo les hablaba acerca de algunas reglas, ¿no? Que pueden tener, ¿no? La regla de los 10 años, ¿no? Deberías de preguntarte que cuando subas algo,
si en 10 años vas a estar de acuerdo en esa publicación. O vas a decir, qué pena, ¿cómo pude hacer eso? Y quedó registrado y además quedó guardado, ¿no? No solamente en fotografías, sino en ideas, en textos que nosotros manejamos, ¿no? Incluso les decía cómo en la Embajada de Estados Unidos, ahora para hacer la solicitud de la visa, te piden tus redes sociales para ver de qué hablas, para ver con quién te relacionas, para ver cuáles son tus preferencias, cuáles son tus gustos, ¿no? De tal manera que pueden armar un archivo, un expediente acerca de ti basado en toda esa historia, ¿no? Y yo les decía a ellos, ¿por qué sembrar semillas malas que en el futuro produzcan un fruto malo? ¿Sí? ¿Sí está clara la idea? Cosas de las que después nos vamos a arrepentir por causa de no tener una correcta orientación en ese momento, ¿no? Entonces, Internet es un lugar en donde siempre va a prevalecer la información, a pesar de que queramos borrarla, ¿no? Y eso es algo que yo espero que, o creo que tú sabes, que realmente el negocio de estas redes sociales no es lo que ellos puedan vender, aunque venden anuncios, sino lo más valioso de la red social son tus datos, son los datos de millones de personas que a diario están colocando fotografías de sí mismos en ciertos lugares, en ciertas situaciones, vestidos de cierta manera, teniendo cierta información, ¿no? Y esa información es sumamente valiosa, ¿no? Han llevado a ser multimillonarios a los dueños de estas redes sociales, ¿no? Bueno, número dos, la segunda cosa, no todos son quienes dicen ser, ¿no? Ese niño de 12 años que está tratando de comunicarse contigo por medio de esta aplicación Roblox, ¿no? Y yo no sé si ustedes están enterados del escándalo en el que se encuentra ahorita esa plataforma, una plataforma que comenzó con una intención saludable o loable para la creación de videojuegos por los mismos usuarios. Hoy se ha convertido en un nido, se convirtió en un nido de pederastia, en donde muchos aprovechándose de ellos lograron interconectarse con jóvenes y con niños para poder empezar un asunto relacionado con esto, que es el grooming. Precisamente es una suplantación de identidad como de menor, donde realmente es un adulto. Eso es el grooming, ¿no? Y esto es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y platicar con ellos acerca de cómo podemos distinguir esto, ¿no? Incluso saberlo, ¿no? Yo les ponía un ejercicio a los jóvenes. ¿Cuántos de ustedes se subirían al metro y a la primera persona que vieran les contaran dónde viven, qué comen, a qué escuela van sus hijos, cuánto dinero ganan, si están de vacaciones, si se sienten tristes? ¿Cuántos de ustedes harían eso? Pues no, ninguno de nosotros. Sin embargo, por medio de lo que compartimos en Internet, muchas veces estamos haciendo precisamente eso. Estamos poniendo a la disposición de personas que no conocemos esta situación. Bueno, ese niño de 12 años puede ser un adulto que esté tratando de sacar un provecho. No, no todo está relacionado con el sexo, aunque mayormente está relacionado, sobre todo en estos puntos, sino también con la posibilidad de robar información útil para que se pueda cometer fechorías, ¿no? Hace ratito hablaba con un amigo donde me platicaba de que le llamaron por teléfono y le dijeron, oiga, usted es tal persona, hablamos de la delegación, queremos confirmar. El chiste es que escaló la plática y escaló hasta que se descubrieron que eran unas personas que querían extorsionarlo porque sabían dónde vivía, sabía qué carro tenía, sabía cuántos hijos tenía, sabía dónde. Y todos esos asuntos que dice, me causaron miedo en un momento hasta que me di cuenta de que ellos no tendrían la capacidad de muchas de estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo supieron? Bueno, pues utilizaron medios como Google Maps, en donde fotografiaron la parte de afuera de su casa, donde estaba estacionado su automóvil, y hicieron una serie de investigaciones a lo largo de la red que son sumamente trascendentes, ¿no? Bueno, entonces la suplantación, este grooming, puede no ser solo con fines sexuales, sino también de extorsión, ¿no? A las personas, ¿no? Los fotos de los perfiles
se pueden robar fácilmente en cualquier red social. Es la cosa más sencilla del mundo poder copiarlo, incluso poder copiar las fotografías de publicaciones que has hecho a lo largo del tiempo y poder incluso clonar un perfil con tu mismo nombre y utilizarlo con propósitos de extorsión o de fraude, ¿no? Principalmente con nuestras personas, ¿no? Cercanas, de nuestras amistades. Y eso es algo muy, muy tremendo que a veces no sabemos que quizás nuestros hijos están compartiendo información, pues escuchen lo que estoy diciendo, valiosísima, que puede ser comprometedora con cualquier persona que esté alrededor de nosotros. Necesitamos poner mucha atención. Este número dos es justamente el grooming, ¿no? Y la tercera de ellas es hablar con ellos, es si algo te incomoda, háblalo. Miren, hay mucho, mucho que hablar en este sentido. Incluso en la fase de exploración que tienen nuestros hijos acerca de todas las cosas, y yo hablaba un poco con ellos en la mañana de esto, en el momento de exploración de su sexualidad en el que ellos se encuentran, porque no podemos cerrar los ojos a eso. No podemos hacer como que no, no, no oigo, no oigo, no, no veo, no, no. Ellos están siendo influenciados, bombardeados continuamente para que la sexualidad con la que fueron creados sea mal interpretada y mal utilizada. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Y es que decimos, ay, no, pero mi pequeño retoño no puede ser. No, sí, sí puede ser, porque es un ser humano con una sexualidad que es parte de su vida, que le constituye, ¿no? Y el hecho de que hablemos de esto, el tener la puerta abierta en ese sentido, les va a permitir esto. Por ejemplo, eh, es conocido o hay estudios relativos acerca de cómo el primer encuentro de una persona con la pornografía no es un asunto relacionado con un placer, sino incluso con algo aberrante para su vida. Espero que esté claro lo que estoy diciendo. Y quizás nuestro hijo está siendo expuesto a eso y está teniendo una incomodidad y necesitamos tener abierta la puerta para que pueda decirnos eso. Es que por alguna razón encontré esto y vi esto y qué onda, ¿no? ¿De qué se trata todo este asunto? Porque estas son las señales o estos son los asuntos que tenemos que tener claros para protegerlos en ese sentido y hablar de la realidad que está detrás de cada una de esas cosas, ¿no? O sea, hablar del honor que confiere una sexualidad ordenada, ¿no? Adecuada, ¿no? Y en el tiempo principalmente, donde puede llegar a disfrutarse de una manera correcta, ¿no? Bueno, necesitamos saber que abrir la puerta por si algo les incomoda, hablando de ese asunto, pero por ejemplo de otros asuntos como el ciberacoso, ¿no? A alguien lo está molestando, a alguien le está insultando, a alguien está continuamente, esa es otra, ¿no? A alguien lo está contactando por alguna red social y está haciendo algo indebido, ¿no? Háblalo, hijo, háblalo. Quiero que tienes que tener la puerta abierta y a veces nosotros tenemos que detonar, esa es la palabra, la plática, ¿no? De una manera casual, de una manera liviana, ¿no? Sin que se sienta que está delante de la Santa Inquisición que lo va a matar, ¿me explicó? Sino con una libertad para hablar de estas cosas. No es tu culpa, ¿no? Que alguien haya hecho algo inapropiado o incluso que se te haya ofrecido algo inapropiado, porque esa es una realidad. A veces no lo solicitan y se nos ofrece en ese sentido, ¿no? No hay castigo por contarnos de estas verdades. Y esto me llevó a hacerme una pregunta, porque yo les he platicado que yo soy padre de dos hijos. Los dos ya son adultos, ya soy hasta abuelo el día de hoy. Y nosotros tenemos que preguntarnos acerca de esto. ¿Cuántas cosas han mantenido en secreto? ¿Cuántas cosas no nos han contado por el temor de que es que si mi mamá se entera, me va a matar? ¿Sí se dan cuenta? Si mi papá sabe esto, no, pero me va a correr de la casa.
cuando ninguna de esas cosas va a suceder, pero en su concepción tienen esta. Entonces necesitamos brindarles un lugar donde ellos pueden contar este tipo de cosas y sabrán que habrá una respuesta satisfactoria. No que les dé por su lado, sino que habrá sabiduría, porque esa es la intención. Habrá un consejo sabio, ¿no? Fíjense, hay libros bien interesantes como el libro de los Proverbios en la Biblia. Es uno de los libros que me encanta la manera en la que maneja esta concepción. Y está el rey David hablando con Salomón acerca de estas cosas y le dice, hijo, estas cosas van a pasar y estas cosas van a pasar y estas cosas van a pasar. Dice, pero tú tienes que ser más listo por esto y por esto. Y hay una interacción bien tremenda en eso que me encanta. Y ese es, yo creo que es el corazón que tenemos los padres para con nuestros hijos, pero donde debemos ejercer justamente todo el acervo del tiempo que llevamos viviendo. Bueno. Estos son estos tres puntos. Yo les recomiendo mucho que hablen con sus hijos de eso. Bueno, vamos a hablar de otro asunto. Bloque número dos. Ustedes son el ejemplo a seguir. Oh, ¿qué estamos enseñándole a nuestros hijos, no? Eh, Hay mucho que decir en este sentido. Es como el padre que está fumando y le dice a su hijo que no fume porque si no se va a enfermar. No tiene sentido. Necesitamos ser congruentes en nuestra manera de vivir. Entonces, deberíamos de preguntarnos, hacer una reflexión personal y preguntarnos, ¿por qué tengo una red social? ¿Por qué me gustaría participar de esto? ¿Por qué quiero ver estas cosas? ¿No? ¿Por qué quiero estar involucrado de esta manera? A veces pensamos que nuestros hijos ignoran y no ven lo que nosotros hacemos y cómo somos. Pero la realidad es que ellos están absorbiendo todo de nosotros en ese sentido. Es bien conocido que hay muchas personas adultas con hijos, por ejemplo, que toman fotografías de sus hijos todo el tiempo y todo el tiempo las están compartiendo y todo el tiempo están fotografiando con el uniforme del niño que muestra a qué escuela va, ¿no? De qué edad es, ¿no? Y toda esta información, ¿no? Aquí muy triste, ¿no? Eh, o qué contento estoy 2 semanas afuera de mi casa en Cancún. Lo único que estamos haciendo es diciéndole al ladrón, pueden ir, no hay bronca, ¿no? Casi dejé las llaves debajo del tapete, ¿no? Pero necesitamos pensar nosotros qué tanto estamos haciendo esto, ¿no? Eh, ¿Qué tanto participamos de esto? A veces llega a ser también demasiado exagerado, ¿no? Por ejemplo, uno de los asuntos que yo he visto muy importante está relacionado con la apariencia, ¿no? Y nuestros hijos a veces buscan esta validación, ¿no? Buscan verse bien, buscan ser eh, aceptados por su físico. Esa es una realidad. Y luego te preguntas, ¿por qué este joven es así? Y entonces ves a su papá o a su mamá y ¿qué crees? Que son exactamente así. Que suben una fotografía en Facebook o en Instagram, donde quieras, y le ponen 355 filtros. O sea, ya ni se parece, ¿no? Pero con tal de tener esa presencia, se participa de esa manera. ¿No? Y no les estoy hablando de algo que me contaron, yo lo he visto a lo largo de todos estos años que tenemos de experiencia de trabajar con jóvenes. Ah, qué rico té. Y me parece bien interesante que nosotros tenemos que aprender que mucho de nuestro comportamiento digital también lo heredamos acerca de ello, ¿no? Hace algunos años eh, hay mucho que decir en ese sentido, ¿no? Somos nosotros el ejemplo que ellos van a seguir. Entonces, si nosotros no nos restringimos en esas cosas, quizás seamos nosotros el problema. Estamos generando un problema a largo plazo. Bueno, lo que no debemos nunca compartir. Fotos con uniforme escolar que identifican a la escuela, la ubicación en tiempo real, en el parque X ahora mismo, ¿no? Rutinas que hacemos todos los días, todos los martes, natación a las 4 de la tarde, ¿no? Y déjenme decirles, a veces subimos todo esto, incluso en WhatsApp, ¿no? Decimos, y a veces yo, cuando veo este tipo de publicaciones, digo, ¿y a mí qué? ¿No? Que estén en el parque, pues está bien, qué bueno, que te vaya bien.
ausencias, ¿no? 2 semanas de vacaciones, casa sola, logros que incluyen datos como diplomas con nombre completo y escuela, ¿no? Información que alguien puede utilizar de una manera incorrecta, ¿no? Tenemos que aprender a resguardar nuestra privacidad, sobre todo con personas que no conocemos, ¿no? Yo sé que hay una tentación muy, muy fuerte acerca de compartir los logros con otras personas, pero lamentablemente hoy vivimos en un tiempo en el que debemos de ser más cautos en ese sentido, ¿no? Necesitamos saber que nuestra información puede volar por internet, y puede ser utilizada. Hay el caso, ahora hace poco me enteré de un fraude en donde le marcaron a una persona por medio de una videollamada, respondió la videollamada, lo grabó por unos segundos y después utilizaron inteligencia artificial para manipular ese video donde él salía con un asunto sexual con una menor de edad. ¿Qué pasó? Lo utilizaron como un chantaje para decir, si no nos das tal cantidad de dinero, lo vamos a esparcir por las redes sociales, vamos a ir a los medios de comunicación y te vas a meter en un problema. La respuesta es sí, efectivamente nos podemos meter en un problema por compartir ese tipo de cosas. Hay mucho que decir en ese sentido, como el hecho de que quizá tendríamos que regresar a los álbumes de fotografías, y cuando queramos compartir lo que pasó en nuestras vacaciones, invitar a nuestros amigos a la casa a tomar un café, ¿no? Y contarles de primera mano y no hacerlo público, de tal manera que pueda provocar un problema o podamos tener una situación incómoda en el futuro, ¿no? Bueno, eh, tenemos que preguntarnos antes de publicar cualquier cosa. ¿Le gustaría que este público, que esto esté público cuando tenga 15 años, ¿no? Mi hijo. Es muy chistoso esto. A veces compartimos, miren aquí mi hijo que se vomitó, ¿no? Porque a veces así somos los padres, ¿no? De chistosos. Y a lo mejor es algo que lo va a avergonzar a nuestros hijos más adelante. O que incluso alguien de sus amigos lo va a tomar como un asunto para hacer burla de él. Espero que estemos hilando asuntos, ¿no? Esta información que estoy subiendo puede utilizarse para localizarlos, ¿no? Podría ser usado para eso. Eh, les dio permiso, nos dio permiso, eh, mi hijo, para que yo publicara ese asunto, ¿no? Las famosísimas eh, fotografías incómodas que tenemos con nuestras mamás o con nuestros papás, que a veces no queremos que nadie más las sepa, ¿no? Eso es algo bien interesante, ¿no? Bueno, entonces tenemos que aprender a platicar nosotros acerca de esto. Bueno, vamos a hablar, voy a continuar. Ay, no me digan que esa es la hora. Bueno, me voy a apurar. Eh, el bloque número 3, reglas familiares. Vamos a hablar de este tema. Este es el centro de lo que yo quería decir. Hagan un contrato familiar. Esto me gustó mucho. Esta idea me gustó mucho porque a veces como que, vuelvo a insistir en esta idea, perdemos de vista de la responsabilidad que nuestros hijos tienen, de la convivencia que tenemos como familia. Pero tenemos que empezar a integrarlos, ¿no? Poco a poco, ¿no? No estoy diciendo que a un bebé que no habla lo integres en las decisiones de la familia, porque ni siquiera sabe de qué estás hablando. O una persona mayor, tampoco, perdón, un poquito mayor, un niño de 3 años, no sabes de qué estás hablando. Pero cuando empiece a tener cierta conciencia, es bueno entrar en las reglas familiares acerca de lo que se debe de compartir y no. Es sentarse con ellos y hacer una plática de esto y ver qué es lo que queremos hacer con todas estas cosas. Y una vez que se llegan a estos acuerdos, todos tienen que respetarlos, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho estas ideas. Número uno, los horarios para el uso de estas cosas, ¿no? No dispositivos en las comidas, incluyendo los padres, ¿no? Porque luego los padres decimos, a ver, deme todo su celular, pero tú te quedas con tu celular porque tienes cosas más importantes, ¿no? No, hacer un asunto global, general, que todos respeten de tal manera que se pueda comprender que el dispositivo no tiene una preeminencia. Hay un estudio muy interesante relacionado con
el apego de los niños chicos acerca de los dispositivos móviles. ¿Y saben cuál es una de las razones por la que los niños pequeños tienen ese apego? Porque mamá, mientras estaba amamantándolo, le ponía mucha atención a ese dispositivo. Y esto queda grabado en la vida de las personas de tal manera que los orienta a decir, ese dispositivo, esa cosa que no tengo ni idea de qué es sumamente importante porque la atención de mi madre se enfoca continuamente en ese lugar. Entonces, el hecho de que nosotros aprendamos a restringir el uso de dispositivos y de la vida digital de nuestros hijos va a aportar una salud mental en la vida de las personas. Por ahí estaba viendo un podcast en ese sentido de cómo es que compartir fotografías y hablar de las experiencias es mucho más enriquecedor que estar viendo una fotografía sin fin, sin fin, sin fin, sin fin en un medio digital, ¿no? Bueno. No, otra regla que es interesantísima también, y porque hay estudios en ese sentido, que no haya pantallas una hora antes de dormir. Y está comprobado acerca de la radiación de luz azul que emiten los dispositivos y que ayudan o que impiden más bien el descanso de la vida de las personas. ¿De qué estamos hablando? De reglas, de una forma, un contrato familiar para operar en medio de ese sentido, ¿no? Máximo de horas, ¿no? Que podemos permitir, ¿no? No se los dejamos. Hay a veces que nosotros les dejamos el teléfono toda la noche, ¿no? Ay, es que lo estoy cargando, ¿no? Pues sí, y yo espero que ustedes sean un poquito más listos de la sagacidad que tienen nuestros hijos acerca de eso, ¿no? Y no, insisto, hemos conocido y visto casos de gente que está en la madrugada haciendo un montón de cosas que no debe de estar haciendo, viendo cosas que no debe de estar viendo porque no es el momento correcto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el espacio en donde se debe de utilizar, ¿no? Aquí tengo unas recomendaciones. Para el caso de niños de primaria, el dispositivo debe estar disponible solamente en áreas comunes, ¿no? No en recámaras a solas, ¿no? Porque no sabemos lo que puede pasar en algún momento, ¿no? Y esto es algo que es bien chistoso. Yo alguna vez mi nieta agarró mi teléfono y de pronto ya le marcó por alguien, ¿no? Y está con una persona hablando, ¿no? Y sin que haya ningún tipo de interacción, ¿no? Bueno, imaginen que haya alguna cosa que no debe de estar viendo y se esté provocando. Entonces tenemos que estar en un lugar donde podamos vigilar continuamente este asunto, ¿no? Bueno. Para la secundaria pueden usarlos en su cuarto, ¿no? Pero también con cierta restricción, otra vez, reglas. Hagamos una regla. Oye, hijo, mira, te voy a dejar tener esto, pero estas son las reglas. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces eres responsable tanto tú como yo, ¿no? Y me gusta mucho esto, ¿no? Todos los dispositivos duermen en un lugar común, un lugar en donde ninguno de ellos pueda tener acceso y donde no puedan participar de actividades que no son convenientes. Estoy terminando. Eh, Número tres, privacidad y acceso, ¿no? Eh, un convenio en donde yo pueda decirle, oye, hijo, yo puedo revisar tu teléfono cuando yo te lo pida. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Fírmale aquí para que sepamos que estás de acuerdo en lo que te estoy diciendo. Una especie de auditoría consensuada, ¿no? Es algo muy curioso. Por ejemplo, yo siempre he tenido curiosidad de por qué un esposo no le da su clave de acceso a su esposa de su teléfono. O al revés, su esposa no le da la clave de acceso a su esposo, ¿no? A mí me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué podría ver que mi esposa no pudiera ver? ¿O qué podría ver que mi esposo no pueda ver? ¿Sí me explico? Y esto es justamente esta privacidad, ¿no? Porque nos llama, es que son mis asuntos. Bueno, sí, son tus asuntos, pero ¿qué podría no yo ver? Si se supone que tenemos una relación de mucha intimidad, ¿no? Con nuestra pareja. Bueno, cada quien su manera de pensar, ¿no? Sin embargo, el hecho de que nosotros le digamos a nuestros hijos, en el momento que yo te diga, ¿me puedes prestar tu teléfono para revisarlo? ¿No? Y vas a decir, sí,
puedes tener acceso a hacerlo porque es parte del acuerdo. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque quiero vigilar lo que está sucediendo alrededor tuyo. Bueno, no espiar, perdón, no es espiar, es supervisar, ¿no? Que es muy diferente y esto lo tiene que tener muy claro nuestros hijos, ¿no? Em, esto debemos establecerlo antes, ¿no? No en un calor de nuestras emociones en donde a veces perdemos el control. Número cuatro, el contenido, ¿no? Todas las redes sociales, si es que ustedes lo permiten, que tengan sus hijos, guárdanla, coloquen la configuración en modo privado. ¿Qué significa eso? Que solamente podrán tener relaciones con personas que ellos inviten a ser parte de su red social. Y esto es una cosa que va a dar mucha seguridad, aunque, déjenme decirles, aunque las redes sociales son muy perversas y muy gandallas y te permiten aún así que haya intentos de comunicación de terceros a los cuales tú tienes que aprobar, por supuesto que sí, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tú pongas en privado sus datos va a evitar que exista un robo de información en ese sentido, ¿no? A enseñarles a no aceptar solicitudes de desconocidos. Si no sabes quién es Juegos 2436, no lo aceptes. Y incluso presentar una regla acerca de si alguien que no conoces te está pidiendo una invitación, preséntalo a los padres para que ellos puedan regular este asunto. ¿Por qué? Porque el grooming precisamente busca este tipo de salidas y de imposibilidades para lograr su fin, ¿no? Nunca compartan dirección, escuela, teléfono, ubicación y nunca envíen fotografías íntimas, ¿no? En eso, nunca, ni de ninguna parte de su cuerpo. Por ahí vi un video de una maestra que les enseñaba a los niños de primaria de cómo sus partes íntimas y privadas les pertenecían a ellos y que nadie podía tocarlas, ¿no? Me gustó mucho esa idea. Y nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos el valor de su cuerpo, ¿no? Porque créanlo o no, nuestros hijos en algunas ocasiones y en ciertas condiciones pueden compartir fotografías indebidas acerca de sus propios cuerpos, ¿no? Y esto es una realidad que no podemos decir, es que eso nunca me va a pasar. Cuando digamos eso, estamos más en peligro que nunca. Entonces, más vale que hablemos de este tipo de situaciones antes de que venga el asunto, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son las consecuencias cuando vemos que hay una situación que no es la correcta? Bueno, pues la primera vez una conversación seria, la segunda vez una pérdida temporal de privilegios y la tercera un problema grave puede ser perder el dispositivo en este sentido. Bueno, termino con esto. Tomen el tiempo para sentarse con sus hijos y creen un reglamento del uso de estas cosas. Y si permiten ciertas redes sociales, también incluyanlos en anexos. Las redes sociales van a servir para esto, para esto, para esto, para esto. Si se sale de cualquiera de estas, entonces se está violando el acuerdo y entonces tendrá una consecuencia. De tal manera de que podamos enseñarles a ser ordenados y a tener mucho cuidado en cuanto a la vida digital que ellos están incursionando durante este momento de sus vidas, ¿no? Y habrá algunas otras, quizá la siguiente ocasión hablemos un poquito más de manera detallada acerca de estos tres puntos. Aquí lo traía, pero ya no hay tiempo, del ciberacoso, del grooming y del sexting, ¿no? Que son tres prácticas que están sumamente vigentes el día de hoy, a las que están expuestos nuestros hijos y para los cuales también tenemos que estar preparados. Necesitamos darles una respuesta adecuada en ese sentido. Pero me parece muy importante hablar con ustedes en primer lugar de esto. Vamos a crear un ambiente de comunicación, de acuerdo, de tal manera que podamos avanzar en el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho la atención. Seguramente la siguiente vez hablaré de los otros tres temas para que puedan tener un poquito más de información y pues agradezco muchísimo su atención a la plática de hoy.